Español, un nombre que llamó la atención. Fue miembro de ETA. ¿Os suena? Hicieron de colocar bombas un puto arte. Era un grupo de supuestos luchadores por la libertad del País Vasco que intentaba separarse de España. Su especialidad era matar a personalidades públicas. ETA fue responsable del asesinato del presidente del gobierno español, Luis Carrero Blanco, cuando volvía de misa. Y de un coche bomba por control remoto en el que murió el ministro de Defensa, Alejandro Rivera. El hombre detrás de esas bombas lo habéis adivinado. El Español. Nombre real, Efraín González. Ahora toda una celebridad para contratar. Caro, pero el mejor. Y Pablo solo contrata a los mejores. Ese era el plan de Pablo, hacer volar a Gaviria. La pregunta era dónde, cuándo y cómo.